¿sí? ¿Y yo qué tengo que hacer para que no me excluyan en los grupos? ¿Qué tienes que hacer para que no te excluyan los grupos? ¿Te ha pasado algo en algún lugar? En la escuela me pasa ¿Qué te pasa? que a lo mejor estoy con algunas amigas o algo y me dicen, tengo que hablar con alguien y me dejan sola. Y entonces yo voy y me meto en otro grupo aunque no me quieran, no me inviten. O sea, vos quieres saber entonces cómo tienes que hacer para que no te excluyan de un grupo, o quieres eh, saber cuáles son tus verdaderas amigas. ¿Qué es lo que quieres saber? Los dos. Las dos cosas, son dos cosas completamente diferentes, que algunas van de la mano y otras no. En algunos puntos se parecen y en otros puntos no. Entonces, ¿cómo hacer para que no te excluyan de los grupos? Bien, primero fijarte en qué circunstancia, en qué momento te excluyen del grupo. Entonces, lo que yo escucho que me dices es que vos quieres saber qué es lo que tienes que hacer cuando otros toman la decisión de tener sus prioridades. De alguna manera, no puedes controlar las prioridades de los demás. Es decir, lo que tienes que hacer es ver cuáles son tus prioridades dentro de ese grupo al cual quieres pertenecer. Entonces, según tu mirada, tu pregunta, la pregunta que me estás haciendo está puesta afuera, en los otros. O sea, ¿cómo tengo que hacer para que los otros no me excluyan? Sería lo mismo que me estás de preguntarme cómo hacer para que el otro me elija a mí. Entonces, el otro tiene la posibilidad de elegir siempre, todos tenemos la posibilidad de elegir. El hecho es que no tienes que pretender controlar la decisión del otro, sino entender desde dónde toma la decisión. Y hay una diferencia entre controlar y, y entender desde dónde toma la decisión, porque el control implica que vos manejes la decisión del otro y claramente no puedes manejar la decisión del otro. Y entender implica de que converses con el otro para que sepa desde dónde está tomando esa decisión. Entonces, creo que lo primero que tienes que hacer es entablar una conversación con las personas que te interesan, o con las personas que te interesan estar compartiendo un mismo espacio en un grupo. Por lo cual entonces, antes de iniciar esa conversación, primero preguntarte quiénes son las personas con las cuales me interesa relacionarme dentro de un grupo, entendiendo que un grupo lo puedes definir vos, es decir, no todos los grupos son diferentes, son iguales, perdón, hay grupos que se conforman de acuerdo a lo que van compartiendo. Entonces aquí entra el concepto de amistad, cómo saber si son mis mejores amigas. Primero tienes que definir qué significa a vos la amistad y a la vez después de poder definir eso, decir si el otro tiene la misma definición de amistad. Es decir, si yo la amistad que tengo, considero que la amistad es ofrecer todo mi tiempo y siempre estar disponible hacia el otro, y si el otro no tiene el mismo concepto, ¿no vas a ser amigo? No vas a ser amiga. Si la otra piensa diferente a vos, no vas a ser amiga. Sí, pero no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. O sea que si no estás de acuerdo en muchas cosas, A lo mejor la amistad no funciona. ahí está, ese es el punto. Ese es el punto. Porque para poder ser amigos, no necesariamente tenemos que coincidir con las maneras de pensar. La amistad es como una burbuja que se conforma con las cosas en las cuales coincidimos y las cosas en las cuales no coincidimos. Si yo me sustento que la amistad solamente va a perdurar o va a ser con las cosas únicamente en las cuales yo coincida y no en las que no coincida, entonces no voy a tener una verdadera amistad. Porque pueden ser los puntos en los que no coincidan más que que los puntos en los que sí coincido. Entonces el problema de los seres humanos es que pretenden que una amistad o una relación se basen solamente en lo que yo pienso y en los puntos que yo creo.
Si yo creo que me beneficia lo que converso y pienso igual que vos, entonces yo me relaciono con vos. Por eso es importante, y aquí es donde se coincide lo que vos quieres saber, por qué me excluyen de un grupo y saber si esta persona puede ser mi mejor amiga. El punto que confluye es la conversación, en la que yo voy a investigar en esa conversación si cuál sería el punto en el que coincido y en el que no coincido. Incluyo lo que sí y lo que no. Armo esa burbuja que sería la amistad y comparto. ¿Qué significa incluir lo que sí y lo que no? Significa que en muchas ocasiones la otra persona va a pensar de una manera diferente a vos. ¿Y qué sucede cuando piensa de una manera diferente? No te puedes enojar porque tú sabes ya que esa persona tiene su derecho de pensar diferente. Entonces, para poder llegar antes a ese punto, primero es preguntarte, ¿qué conversación tengo que tener yo con esta persona para poder entablar una amistad? ¿Cuáles son los intereses de esta persona que coinciden y que no coinciden con los míos? Y a partir de ahí tener una conversación que yo siempre digo, sabes que yo siempre digo que es la conversación con sentido. ¿Qué es la conversación con sentido? Cuando vas con un propósito a algo. Es decir, no me relaciono con alguien y quiero pertenecer a este grupo por pertenecer. Quiero ver si las personas que hay en ese grupo medianamente tienen algún punto de coincidencia con la manera que tengo yo de pensar. Y vos decidir cuántos puntos son los que vos crees que las personas que quieres para amigas tienen que coincidir con los míos y cuántos no. Porque vamos a suponer, de la manera de pensar de las personas, vamos a suponer que haya 10 cosas en las que vos no compartas y solamente haya una cosa en la que vos sí compartas. ¿Cuál es el sacrificio que vos tienes que hacer para pertenecer a un lugar aceptando las ideas que no compartes? 10 contra 1. Por lo cual vos vas a estar dando más en esa relación que lo que dan los otros. Entonces no vas a ser genuina y auténtica porque vas a estar en una relación con un grupo en el que no compartes la mayoría de la forma de pensar. Lo ideal es que haya un equilibrio. Siempre hay varias cosas que sí comparto, vamos a suponer 5 cosas que sí comparto y otras 5 que no comparto. Entonces hay un equilibrio. Ahora, si yo no comparto 10 y solamente comparto una, ahí hay un desequilibrio. Y siempre vas a tener que estar poniendo más de tu parte para pertenecer a un grupo en el cual no tienes provecho ni beneficio. Porque si solamente compartes uno de sus ideales y los otros 10 no, entonces, ¿qué pasa? La amistad no se sustenta. Entonces, tener en cuenta que la amistad se puede sustentar en la conversación, en ver cuáles son los valores de la otra persona y ver si esos valores coinciden de alguna manera con los míos. Tantos los que sí como los que no, pero buscando el equilibrio. ¿Contesto tu pregunta? Sí. ¿Sí?